Pues entonces me puse a buscar para enviarle algunas enseñanzas sobre precisamente ese Dios que nos bendice, como bendijo a Abraham, por ejemplo, una de las muchas escrituras que podríamos mencionar, que Dios le prometió que su descendencia sería como la arena del mar y que Él bendeciría a los que lo bendijeran, estaría en contra de aquellos que maldijeran su vida y le proveería en todas las cosas. Es decir que una de muchas escrituras donde definitivamente, y una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es manejar bien nuestro dinero, planificar, ahorrar, diezmar todas estas cosas. El hermano Noé y sus ayudantes hablan y nos enseñan a ver la prosperidad de Dios en una forma abarcadora y balanceada. Porque Dios no lo hace todo. A veces en las iglesias se predica prosperidad, 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 pero la gente, entonces no hay otros elementos de nuevo, de esfuerzo. El Dios que nos dice esfuérzate y sé valiente. El Dios que también nos llama a ser prudentes. El Dios que también nos invita a compartir nuestro dinero con los necesitados y sobre todo con el reino de Dios. Es decir que son muchas las cosas y esta es una de las clases más transformadoras que yo conozco en esa área. Así que gran bendición y les animamos a invertir el tiempo en este tipo de estudio. Sam, no sé si se habló sobre lo de inmigración y el taller. Estaba ahí involucrado en otras cosas. No estaba seguro si ya se había dado, pero perfecto. Muchas cosas buenas que están pasando. Dios les bendiga. Algunos de nosotros hemos estado viajando y muchos de ustedes han estado también de viaje. Oiga, el verano cada vez se pone como más, no sé cuál es la palabra, como que interfiere más con la regularidad de la vida de la iglesia. Pero yo creo que ya los pájaros están comenzando a volver otra vez al nido. No sé cuántos sabían que la vida comienza siempre en septiembre primero. En el verano uno no está seguro de qué es lo que está pasando, pero de todas maneras nos alegramos de verles y nunca dejen, hermanos, siempre recuerden su iglesia, tanto en la asistencia como en su apoyo financiero. Y es bueno tenerles acá en esta tarde y nuestros visitantes. Yo también doy una palabra de bienvenida. Pero sin más detenimiento, hoy hemos tomado un tiempo precioso para ministrar. Eso no es tiempo desperdiciado, es un tiempo bien invertido. De eso se trata cuando el pueblo de Dios viene a la iglesia. Amén. Venimos a hacer el trabajo del Señor. Venimos a operar quirúrgicamente sobre las necesidades del pueblo, y sea física, sea espiritual, sea familiar, lo que sea. Y eso es un tiempo, gracias a Laura y el equipo de adoración que nos ministraron de una manera muy efectiva, muy bella, los músicos también, una gran bendición. Y yo mismo estoy regresando después de todos estos viajes y compartí con los hermanos el día, de nuevo, no sé cuántos estuvieron acá, el día que regresé de las Filipinas, un tiempo glorioso. Yo he estado viajando en muchas capacidades así como misioneras más bien, y uno de los viajes preciosos que pude dar fue a las Filipinas, a Manila específicamente. Y qué glorioso ver hermanos de Asia, de toda Asia allí prácticamente, sobre todo de Singapur, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Filipinas también evidentemente, Hong Kong, no sé si dije Hong Kong. Y ver a Asia allí representada por estas personas tan consagradas al Señor, tan apasionadas, tan entregadas a la obra de Dios y a conquistar sus naciones para Cristo. Fue una gran bendición y gracias a ustedes por cederme el tiempo y hacer esos momentos posibles que me enriquecen a mí, que yo espero también que sean de bendición para la iglesia cuando yo regreso. Pero queriendo aprovechar el tiempo, el sonido de nuevo también, vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, comenzando con el versículo 42. Quiero exponerles a una pequeña como imagen, una fotografía de la vida de los primeros cristianos. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído este pasaje, pero de eso quiero hablar en esta tarde. De esta comunidad, León de Judá, y aquello a lo cual Dios nos está llamando como iglesia. ¿Qué tipo de comunidad nosotros queremos ser? Y quiero compartir esa visión de Dios basada, como decía el pastor Samuel, en esa experiencia que tuvimos ayer en el Parque Estatal de Hopkinton. Dice el versículo 42, y perseveraban. Es una palabra, se me ocurre muy fuerte, perseveraban, ¿no? Los apóstoles, los primeros cristianos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Y cuál fue el resultado de esa vida tan intensa? Dice que sobrevino temor a toda persona. No era un miedo, era un santo temor, un asombro, un sobrecogimiento emocional y espiritual del pueblo que veía esta comunidad y cómo Dios se está moviendo en ellos. Y dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído, mire cuál era la relación que tenían entre sí. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Soy yo el que estoy aquí portándome mal. Déjame ponerme esto. A veces se me olvida porque no lo quiero tener todo el tiempo puesto porque parezco un técnico de computadoras o algo de tecnología, pero es importante, a veces me olvida ponérmelo. Perdonen allá arriba también. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, fíjese este elemento de unidad, compenetración, mutualidad. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eso quiere decir que la comunidad aprobaba de ellos, tenían una buena imagen ante la comunidad, la gente pensaba bien de ellos y aprobaba de la vida que ellos estaban llevando. ¿Y cuál es el resultado final de todo eso? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendiga el Señor su santa palabra. Como hemos hablado ya, Meche y Samuel han dicho, ayer tuvimos un hermoso día en Hopkinton State Park, el parque estatal Hopkinton, como congregación, tanto el ministerio en español como el ministerio en inglés. Allí nos encontrábamos todos, una hermosa representación de la humanidad, blancos, negros, asiáticos, coreanos, salvadoreños, colombianos, dominicanos, hombres, mujeres, ancianos, jovencitos, niños, matrimonios, solteros, gente de la calle y gente próspera financieramente, todos unidos como una hermosa familia en Cristo Jesús. Qué bello. Algunos hablan solo inglés, otros hablando solo español, otros hablando ambos idiomas, pero todos unidos por una sola cosa, el Espíritu del Señor. Y mientras yo contemplaba, uno de mis tiempos favoritos es precisamente ese día, porque ahí uno puede ver a la gente así en su traje de civil. Venimos los domingos y todos estamos en nuestro mejor comportamiento, bien vestiditos, perfumados. Allí la gente llega con sus pantalones cortos, sus tenis, sus sandalias y están jugando ahí diferentes juegos, dominos, algunos. ¿Sabe que no hay pecado en jugar dominos? Eso, hay algunas iglesias que si ven eso dicen, no, esta es una iglesia de paganos acá, ¿no? Pero eso es lindo. Tener diferentes momentos de jugar con juegos de diferentes tipos y es algo bello. Y ahí la gente se compenetra, comparten sus alimentos y se conocen. Es un tiempo bello. Y mirando yo veía muchas cosas. Veía los bautismos en el cual yo pude participar con los demás pastores y bautizando todo tipo de personas. Que se veía el gozo, el sentido de compromiso. Y déjeme decirle que para meterse a veces en las aguas del lago hay que tener compromiso porque están un poquito frías. Y yo creo que eso fue uno de los bautismos más cortos que tuvimos. Bien, ahí nadie quería quedarse demasiado tiempo en el agua. Pero no voy a decir por qué, yo estaba muy tranquilo y muy contento, pero eso es para otro día. Pero el caso es que vimos los bautismos, vimos gente creciendo en el Señor, siendo transformada. Como decía Samuel, muchos de los que se bautizaron eran gente que han estado adictos a las drogas, deambulantes en la calle, han conseguido sus hogares, están experimentando el poder del Señor y nosotros hemos sido instrumentales en esa conversión. Gloria al Señor, para gloria exclusiva de Él. Y no hay nada que indique más la obra del Señor en una comunidad es precisamente que cuando la gente se bautiza, porque es una confirmación,
Es un paso serio y solemne, como dice uno, cuando se casa una persona que da ese individuo. Y me recuerda esto de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo pude ver allí también la diversidad de la congregación, como ya he aludido. Gente de muchos diferentes países, diferentes colores. Se me acercaron dos a saludarme, dos hermanos de la comunidad anglosajón, angloparlante. Uno parecía chocolate puro, el otro vainilla pura. Y yo casi les digo, hey, chocolate, vainilla, saludos. Pero dije, no sé cómo eso va a caerle, así que hoy en día uno no sabe cómo suenan las cosas, ¿no? Así que me abstuve, me mordí la lengua un momentito. Pero se veían tan bellos. Uno blanco, rubio, como si fuera de una película de esa del norte. Y el otro oscuro, afroamericano. Y ambos, y muy interesantemente, uno un anglosajón de clase media, ya retirado, muy estable en el Señor, y el otro un deambulante que acaba de conseguir su apartamento hace poco, que Dios está haciendo una obra transformadora en él. Qué bello ver esos dos hombres, que normalmente en la calle uno no los ve juntos, pero ahí, unidos por el Espíritu Santo, ahí estaban. Y de esa diversidad de nuestra iglesia, no sé cuántos han podido venir al servicio en inglés por la mañana, pero es hermoso ver, ustedes nada más ven una buena parte de la congregación, pero a las 9 tenemos una humanidad preciosa también que viene, y Dios está creciendo esa comunidad también, y hay una belleza. Y hermanos, déjenme decirle, aunque me tome un minuto extra del sermón y me quite algo de lo que quiero decir, yo le doy gracias a ustedes. Hace tiempo que he querido decir esto, pero a los latinos, porque ustedes han abierto ese espacio para que nosotros tengamos un ministerio en inglés, y han cedido ese tiempo de la mañana para que se dé algo que está transformando nuestra comunidad, y que yo sé que un día va a ser un elemento muy poderoso, y ya lo es en la ciudad de Boston. Y ustedes han sacrificado ese servicio de las 9. Yo sé que algunos de ustedes que venían al servicio de las 9 y que les era conveniente, se habrán sentido un poquito desplazados. Pero lo que ustedes han hecho es hacer lo que yo considero la esencia misma de la vida cristiana, que es despojarse para que otros puedan conocer a Jesucristo y experimentar la salvación. Yo no tomo livianamente lo que hemos hecho. Y yo sé que algunos de ustedes quizás experimentaron un poquito de dolor por ese espacio que cedimos. Pero hermanos, la palabra de Dios no es teórica. La palabra de Dios a veces nos hinca en nuestra vivencia. Y yo pienso en lo que dice Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice la palabra, sacrificándose a sí mismo, despojándose de su gloria, viniendo a la tierra para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y a veces la obra del Señor requiere que los dueños no se aferren a lo que tienen, sino que cedan para que Dios pueda hacer una obra mayor y el reino de Dios pueda avanzar. Y yo sé que, y no pensaba hablar de esto, pero hace tiempo que dije, mira, en algún momento, porque ha pasado ya varios años, ese salto mortal que yo me di y al cual yo los invité a ustedes a acompañarme, de ceder ese primer servicio de las 9 y este espacio tan hermoso que nos ha costado, ustedes mayormente invirtieron en la edificación de este santuario. Y lo que yo les pedí era algo bien serio. Y sin embargo Dios lo está usando. Y no solamente eso, sino que la razón por la cual yo lo hice fue creyendo que había una razón profética, que Dios nos había llamado, y que este servicio en inglés yo creo que un día Dios lo va a usar para algo increíblemente poderoso. Y que el León de Judá no ha sido llamado solamente para compartir con los latinos. Dios nos ha dado luz y aceite para compartir con los angloparlantes también. Esta es una iglesia mundial, hermanos. León de Judá no es una iglesia solamente para Latinoamérica. León de Judá es una iglesia para el mundo entero, hermanos. Y yo sé que Dios todavía tiene mejores cosas para nosotros. Viendo a Tricia Toledo venir acá y hablar en español y ver cómo Dios está
enseñando a esta mujer joven a apreciar el mundo hispano y se está contagiando con el espíritu latino. Eso es lo que León de Judá es, hermanos. Y viendo lo que Dios está haciendo entre otras personas también. Para tener ese ministerio más amplio hay que pagar un precio. Y hay que tener una visión más amplia. Pero León de Judá no es una iglesia solamente latinoamericana. Y si lo fuera solamente latina, ya hubiéramos alcanzado mucho, porque es una iglesia preciosa. Yo mirándolo desde aquí, yo veo todos los colores y diferentes niveles socioeconómicos y diferentes partes de la ciudad, diferentes países del mundo. Eso es maravilloso, me da tanto gozo y es una iglesia que yo me siento tan orgulloso en el sentido más sano de la palabra. Pero gracias a Dios que somos más que eso. Gloria a Dios. Somos también africanos y somos haitianos y somos asiáticos y somos europeos y somos nativoamericanos. Y esta mañana vino una familia mexicoamericana. Él es pastor de una de las iglesias más conocidas de esta iglesia Mosaic, Erwin McManus. Con su hijo que viene a estudiar aquí a Boston College, y me dijo, mira, me he tropezado con la iglesia en diferentes partes, diferentes personas, está buscando una iglesia para su hijo. Dice, me encantó la página electrónica de ustedes y quería venir y conocerles, y no sé si ellos están aquí porque me dijeron que posiblemente iban a venir al servicio a las 12, pero tenían otros compromisos también. Pero qué bueno, hermanos, que el León de Judá puede servir como una comunidad para todas las naciones. Y ustedes, siempre les pido que recuerden lo que hemos hecho, porque esto no es solamente para el ahora, sino es para el futuro. Es un depósito profético que nosotros hemos hecho, es un salto mortal que nos hemos dado. Y yo personalmente, y si yo se lo doy, más se lo dará el Señor, le doy gracias a ustedes por tener esa visión amplia y de incomodarse como Cristo se incomodó y dejó lo que le pertenecía, porque ustedes hubieran podido decir, ¿sabe qué, pastor? No, nos oponemos a eso. Pero muchos de ustedes, yo sé que a veces con cierta titubeo, y yo lo entiendo, decidieron confiar en esa decisión. Y yo sé que un día, más y más todavía, el Señor vindicará eso que todos hemos hecho. Y Él nos mostrará que hemos hecho lo correcto. Así que declaro paz del Señor y la bendición. Pero de nuevo, me voy a tomar el tiempo, voy a hacer un paseo por esta escritura. Pero viendo los bautismos, viendo la diversidad de la congregación, viendo el compañerismo maravilloso, como ustedes vieron en esas fotos, gente riéndose, gozando unos con los otros, compartiendo comidas, yendo de una mesa a la otra, anglosajones con latinos, con afroamericanos, gloria a Dios, ese compañerismo, ese fellowship, como dice en inglés. Tan bello, tan importante, ¿no? Viendo también la intensidad espiritual de nuestra iglesia, la belleza de los bautismos, la alabanza intensa y apasionada, los momentos de oración, viendo a gente ministrándose unos a otros durante el día, a pesar de lo informal del día, y viendo este pueblo nuestro con toda su intensidad pentecostal, aún en un día como ese. Es maravilloso, viendo la generosidad de los hermanos compartiendo sus comidas unos con los otros, y yo poder ver una persona que no tenía mucho de comida, o una pareja norteamericana que lo que trajeron fue, ¿sabes? Como hacen los gringos a veces, pero traen ahí una ensaladita, todo metida en una cosa plástica, y decir, no, vengan a comer una carnita asada, un arroz salvadoreño. Y ver la amabilidad y la hospitalidad y generosidad de nuestro pueblo, claro que sí, y sobrando comida, una bendición, porque de nuevo, mire, ellos compartían los alimentos unos con los otros, y la risa, la conversación animada, esa calidez del pueblo latino, y compartiendo eso con nuestros hermanos norteamericanos, es una belleza grande. Pero eso, lo que yo veía allí en ese de ayer era una foto como lo que tenemos aquí en Hechos capítulo 2. Es un slice, un pedacito de la gloria de Dios. Y se me ocurrió que esto es lo que debe ser una comunidad cristiana. Así debe ser el pueblo de Dios. Es lo que hace del pueblo de Dios algo tan excepcional, tan único.
Y me hizo pensar, y esto es uno de los distintivos, las características que nosotros debemos tener como congregación, y es que las iglesias deben ser lugares que son como una señal ante el mundo. Son una señal profética. Cuando la gente ve una comunidad como León de Judá ayer y hoy en sus 2 servicios, el mundo allá afuera lo que ve es una comunidad muy diferente a lo que se ve en el mundo hoy en día. Y quiero enfatizar, y lo que he querido hacer a través de este sermón de paso para que ustedes entiendan es, y voy a terminar donde debo terminar y no voy a extender y en los próximos domingos voy a estar trabajando un poco más esto, pero lo que yo quería era señalar cuáles deben ser y cuáles son, y reforzar algunas de las características que deben distinguirnos como pueblo. Si a usted le preguntan cuál es la visión de tus pastores para tu iglesia, qué es lo que ustedes quieren ser, a qué ustedes apuntan, cómo ustedes se consideran que son como iglesia, estas son algunas de las cosas. Yo creo que una de las cosas es, una iglesia y León de Judá debe ser una señal al mundo, una señal del reino de Dios, un signo profético ante el mundo de lo que es el reino de Dios. Porque dice la Biblia que un día eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener una gran cena, una boda del Cordero. Y ahí vamos a estar comiendo todos nuestros diferentes platos nacionales. Y vamos a celebrar, no va a haber calorías, podremos comer todo lo que nos dé la gana. Vamos a gozarnos juntos y vamos a celebrar lo que Dios ha hecho en la historia y en nuestras vidas. Y ahí estamos nosotros celebrando. Cuando el pueblo de Dios se reúne y celebra y se goza y se aman, a pesar de su diversidad, estamos siendo una promesa ya, un depósito de lo que va a ser el cielo. Somos una profecía viviente, somos una señal del reino de Dios. Le estamos diciendo al mundo, Cristo se mueve en el mundo en este momento a través de su iglesia. Y las iglesias deben ser como una señal intrigante, que cuando la gente mira la vida del pueblo de Dios, deben preguntarse, wow, ¿qué tiene esta gente? ¿Cómo es posible que en un país tan dividido como es Estados Unidos, un país tan polarizado ahora mismo, racialmente, étnicamente, socioeconómicamente, cómo es posible que aquí pueda estar toda esta gente hablando diferentes idiomas, razas, unidos, amándose, y que eso les provoque una extrañeza y un cuestionamiento, y que se pregunten qué es lo que hace posible esa unidad, qué es lo que hace posible ese gozo, qué es lo que hace posible esa armonía en medio de tanta diversidad, y que tengan que concluir, oh, es Cristo Jesús, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo que tienen. Que la iglesia le provoque envidia a los incrédulos. Que los incrédulos y los inconversos, cuando miren a través de la vitrina que es de la iglesia, sean como muchachitos mirando a otros niños allá dentro, celebrando, comiendo todos los dulces que les da la gana y con muchos juguetes en las manos, y que tengan las narices presionadas contra el vidrio diciendo yo quiero eso también. La iglesia tiene que ser una señal profética del reino de Dios, y eso es lo que yo creo que Dios nos está formando para hacer como pueblo de Dios. Un signo profético, una comunidad profética, una comunidad que anuncie la venida del reino de Dios. Y no somos perfectos, claro está. Hay muchas arrugas que tenemos, hay muchas cosas, muchas imperfecciones. Cada vez que viene una persona nueva a la iglesia me dice, wow, pastor, esta iglesia es tan bella, tan perfecta. Me dan ganas de decirle, no se apure, hermano, espere un ratito, que se le calme. Usted... porque somos un pueblo imperfecto, claro que sí. Tenemos muchas imperfecciones, pero también hay muchas cosas buenas que celebrar, ¿sabe? A mí que nadie me hable mal de mi iglesia, porque no es perfecta, pero se acerca mucho a la bendición. Y gloria a Dios por eso. Pero la iglesia debe ser una señal al mundo de que en Cristo las barreras, las polarizaciones, los odios y las divisiones pueden ser quebrantados, y que puede emerger una comunidad de amor y una comunidad de unidad, un signo profético. En segundo lugar, yo deseo y anhelo, y yo sé que nuestros pastores y líderes de la congregación
anhelamos que León de Judá sea una iglesia fundamentada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Amén. Que la Biblia sea y saber que es nuestra constitución, es nuestro manual de vida, es nuestra guía para todos los aspectos de nuestra existencia. En el siglo XXI, donde la humanidad cada día afirma más y más su derecho a vivir como ella quiere, la humanidad hoy en día, en el mundo occidental sobre todo, el mundo científico, industrializado, que ha descifrado el genoma y ha descifrado los secretos del espacio, del cosmos, el cerebro humano, la neurología, las computadoras, la vida virtual, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todas estas cosas. La humanidad hoy en día, cada día quiere independizarse más de Dios y crear su propio guión, quiere crear su propio script, su propia narrativa, aparte de la que Dios ha establecido a través de su escritura. Y nosotros tenemos que decir no. Nosotros somos el pueblo de la palabra de Dios. Nuestro ADN, nuestra constitución genética es la palabra de Dios, la tenemos dentro de nosotros. Y ella es la que determina nuestra personalidad, ella es la que determina nuestro comportamiento, ella es la que determina nuestras relaciones sociales humanas. Y nosotros vivimos la vida sujetos a la palabra de Dios, y a veces incómodamente, porque esa palabra es fuerte a veces de uno ceñirse a ella, pero es nuestra guía y estamos sometidos a ella. Y una iglesia, y León de Judá siempre yo confío que será una iglesia de la palabra. En muchas iglesias modernas hoy en día, evangélicas, la tendencia es a atenuar, bajar el volumen en la predicación y la proclamación de la palabra, diluir el contenido del evangelio, encontrar formas elegantes de escabullir la aspereza a veces de la palabra de Dios, para que la gente no se ofenda, para que no se vayan, para que entren y se queden en la iglesia, para que se ajuste la iglesia más cómodamente a las tendencias y a las corrientes de este mundo. Y esto va a lo que estamos hablando en los sermones anteriores que estoy predicando acerca de qué es ser un cristiano auténtico, qué es ser una iglesia auténtica, una iglesia bíblica. Y el apóstol Pablo nos decía: no os conforméis a este siglo, a esta cultura, a este tiempo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este momento hay una gran presión sobre la iglesia para que se ajuste, para que se conforme a la cultura prevaleciente, para que cambie el mensaje que Dios nos ha revelado, como dice la Biblia, una vez, ese evangelio, una vez dado a los santos. Y Judas, no el Judas Iscariote, sino el Judas que escribió la epístola de Judas, le dice a los cristianos: amados, por la gran solicitud, y esto lo dirige al León de Judá, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, lo voy a traducir, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, el evangelio fue dado una sola vez, no muchas veces. No tenemos un evangelio que ahora hay que predicar a la luz del siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es quizás ajustar, contextualizar el evangelio al siglo XXI, pero la palabra, la esencia, el contenido, la estructura, el mensaje, eso nunca cambia. Eso fue dado una sola vez. Y a veces hay que contender. Es una palabra fuerte, lo que quiere decir que peleen. Se requiere una iglesia militante que resista, una iglesia que diga: no, así dice el Señor. Una de las tentaciones más poderosas que el diablo puede tirarle a un creyente es eso: cambia la palabra un poco. Lo hizo con Jesucristo. El diablo vino donde Jesús y le dijo: mira, yo te puedo entregar todos los reinos del mundo y no tienes que ir a la cruz, porque a mí me pertenecen. El Señor no lo contradijo, porque este mundo, dice, el príncipe de este mundo gobierna este mundo ahora mismo. En esta dispensación, digámoslo así, esta administración, Satanás gobierna sistemas políticos, educativos, filosóficos, culturales, financieros. Y él dijo: hey, tú no tienes que ir a la cruz, simplemente te entregaré todo esto si tú postrado me adoras.
Y el Señor, ¿con qué rebatió el Señor esa tentación demoníaca? La palabra. Satanás, escrito está. Escrito está. Al Señor solamente adorarás y a Él solo servirás. Amén. ¿Con qué rebatimos nosotros las tentaciones a conformarnos y ajustarnos al mundo? Es con la palabra de Dios. Porque el enemigo está muy dispuesto a decir, hey, mira, yo puedo llenar tu iglesia en un momento. Van a venir gente con dinero, muy cool, muy chic, muy bien vestidos, muy culturalmente ajustados. Pero lo que tienes que hacer es no hables cosas que los ofendan y los molesten. No. Y nosotros tenemos que decirle al Señor solamente adorarás y solamente a Él servirás. Así dice la palabra. Entonces hay una presión, pero nosotros tenemos que ser un pueblo de la palabra. En lugar de ceder ante la presión de conformarnos, más que nunca debemos comprometernos a ser una iglesia de la palabra, una comunidad que se adhiere, se aferra a la palabra de Dios tal como nos ha sido revelada a través de las Escrituras. El martes celebramos una comida con un grupo de 30 y pico, aunque eran más, cristianos de León de Judá, que tuvieron un curso sobre Apocalipsis con el pastor Isaías Rivera. Linda comunidad. Y estos hermanos se comprometieron y cumplieron con varias semanas de estudio sobre el libro de Apocalipsis. Qué bueno que tenemos un pueblo que sabe que la iglesia no es solamente para el domingo, sino que hay servicios los miércoles, para los cuales los invito también, que hay tiempos de adoración, hay tiempos de compañerismo. Este miércoles tuvimos un tiempo glorioso. Hermanos, no se pierdan esos servicios los miércoles. Saque un tiempo, invierta. Es de gran bendición y yo les necesito allí, su iglesia les quiere para bendecirlos. No se pierda esos tiempos de compañerismo tan bellos los miércoles. Pero qué bueno que estos hermanos invirtieron en otros momentos de estudio, porque es un pueblo de la palabra y tenemos la clase de finanzas, tenemos las clases de discipulados, vamos a esforzarnos por otras clases también. Después voy a estar anunciando una clase para hombres que vamos a estar encabezando los pastores mismos, y yo creo que esa clase va a transformar a los hombres, los varones, prepárense porque viene una invitación radical para ustedes. Vamos a estudiar un libro específicamente y aquí quiero invitarlos desde ya en su espíritu. Voy a recibir esa invitación de los pastores para venir y estudiar ese aspecto que yo les voy a trabajar. Creo que para el domingo que viene podremos hacer el anuncio ya más claramente, pero es bueno, la palabra de Dios tiene que ser bien importante. Debemos ser personas comprometidas con la palabra. En tercer lugar, entonces he dicho una señal profética, un pueblo profético, un signo al mundo. Segundo lugar, una iglesia comprometida con el Espíritu. Voy uno más y les prometo que voy a cortar mi sermón como por 2/3 partes, y el domingo próximo que pueda yo compartiré el resto de esta palabra. Pero por último, hoy nosotros debemos ser una iglesia comprometida. Lo quiero decir es esto, antes de una aclaración. No solamente debemos ser una iglesia ortodoxa, una iglesia de doctrina sólida, porque si somos solamente una iglesia, hermanos, de la Biblia, somos bibliólatras. Cuando una iglesia se hace como que adora la Biblia, y ¿qué pasa? Que una ortodoxia que no tenga el calor del Espíritu y que no tenga bondad, misericordia y amor, es una iglesia de cartón, hermanos. Es una iglesia farisaica. La ortodoxia, si no tiene el corazón de Cristo en ella, se convierte en fariseísmo, se convierte en religiosidad, se convierte en legalismo. Entonces, más que una iglesia ortodoxa, y en adición a ser una iglesia bíblica, nosotros también tenemos que proponernos siempre ser una comunidad de gozo, una comunidad de celebración, una comunidad de transformación, una comunidad donde la vida de Dios, el dinamismo del reino de Dios esté en manifestación cada vez que nos reunimos, donde quiera que haya un miembro de la iglesia. Tiene que haber la vitalidad y el calor del Espíritu, hermanos. Porque muchas iglesias caen en el legalismo cuando no tienen un balance. Lo que yo veo en el corazón de Jesús, en su estilo, ese balance maravilloso que se ve reflejado en la forma en que Él reaccionó a Zaqueo,
ese pecador consumado yendo a su casa a comer, a pesar de que Zaqueo no había recibido a Jesús todavía, pero allí estaba, y los sangrigordos esos fariseos lo miraban. ¿Cómo este puede comer con todos esos pecadores? El Jesús que habló con la mujer samaritana cuando nadie más quería hablar con ella y la atrajo hacia él. El Jesús que le ministró a la mujer adúltera y la trató con cariño, con amor. Le dijo: vete y no peques más. El Jesús que dialoga con Nicodemo, este fariseo que está temeroso de lo que piensen sus demás compañeros y viene escondido en la noche y en vez de decirle: mira, hipócrita, si tú quieres verme, ven a verme a las 10 de la mañana, no venga aquí escondido así. Le ministra, le habla. Y ese Jesús balanceado, que también dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor. El Jesús que dice: el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. El Jesús que bautiza con fuego, que transforma. Y nuestra iglesia tiene que ser una iglesia, una comunidad de gozo, tiene que ser una comunidad de transformación y celebración. Necesitamos ser un lugar donde la gente esté en proceso de cambio, de transformación continuamente, donde las personas estén siendo continuamente cambiadas a la imagen de Cristo Jesús. Un lugar donde verdaderamente estemos siendo constantemente renovados, de manera que esto conduzca a una transformación personal. Y lo que me gusta de ese tiempo de ayer es ver esa gente adictos anteriormente al opio, fracasos, caricaturas de la humanidad, que es lo que al diablo le gusta hacer con la gente, deformar la imagen de Cristo en sus corazones y en sus vidas, recibiendo al Señor, cambiando, experimentando el gozo de Dios, riéndose. Hay un joven, no voy a decir nada para que, no, por si acaso, pero este joven trajo a su familia y evidentemente reflejando las marcas de la adicción a las drogas previa y otras cosas, y se ve que su familia son familia educada y todo esto, y viendo ese joven transformándose por el poder de Cristo. Y la iglesia tiene que ser un lugar de vitalidad, un lugar de cambio, un lugar de gozo, un lugar de alegría. No podemos andar con el moño siempre aquí arriba, sino que tenemos que a veces soltarnos y gozarnos en el Señor y ponernos una pantufla o caminar descalzos y gozarnos, ser como niños. La Biblia dice que el que no se haga como un niño no verá el reino de Dios. La iglesia de Cristo sí, tiene que ser una iglesia de santidad y una iglesia de justicia y de respeto a la palabra del Señor, pero tampoco podemos andar por allí siempre con el manto puesto como unos monjes que no saben disfrutar de la vida. Tenemos que jugar también, tenemos que reírnos, y la iglesia tiene que ser un lugar hospitalario donde haya gozo también. La iglesia tiene que ser conocida como una iglesia de gracia, una iglesia de misericordia, una iglesia que toma al caído y camina con él mientras se pone de pie. Necesita ser una iglesia que ayude a los demás a escapar la devastación del pecado y las enfermedades mentales y emocionales, y que ayude a guiar a esos pioneros, a esos jornaleros de la fe por el poder del Espíritu Santo a una vida de victoria, alegría y transformación personal. No es solamente Biblia, 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 sino también: hey, vamos a caminar contigo, te vamos a amar, somos una iglesia de transformación. Esta semana, como digo, ya termino. Esta semana, el viernes mismo, vino una persona con evidencias de venir de la calle y me habló de que alguien de la Comisión de Salud Pública de Boston lo había referido a León de Judá, porque él tenía una necesidad apremiante de un dinerito que necesitaba para poder quedarse una semana más antes de que fuera echado a la calle. Y yo llamé, porque soy manso pero no menso, y llamé a una persona que él me dio para ver si me estaba diciendo la verdad. No sé si él está aquí, si está aquí, pues no tiene que levantar la mano, no te puedes. Pero el caso fue que llamé a este oficial para confirmar su historia antes de ayudarlo. Y de hecho ustedes le dieron el dinero, no yo. Pero hablando, él me dijo: mira, el joven el que vino a hablar conmigo primero, a mí me dijeron que León de Judá es una iglesia que está haciendo cosas bellas por la gente de la calle, es una iglesia de misericordia y generosa, y yo vine aquí porque tengo esta necesidad. Y yo llamé a este oficial para confirmar la historia,
Y me dijo, sí, mira, perdóname, yo me tomé la libertad porque yo he oído hablar de esta iglesia de ustedes, que está haciendo cosas para la gente de la calle, para la gente que tiene adicciones al opio, y que es una iglesia generosa, y por eso los referí, porque su historia es genuina y es verdadera, y su necesidad es auténtica. Pero sabe, tuvimos un momento muy lindo y escuchando su asombro por el teléfono. Cuando yo le dije, mira, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, estamos aquí a las órdenes, estamos trabajando con la gente de la calle. Dice, wow, ¿de veras? Yeah, wow, this is amazing. Me dijo, right now I'm crying as I talk to you over the phone. Y, viendo lo que quiero decir, hermanos, que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo con una reputación de ser un pueblo generoso, un pueblo que toma al caído, un pueblo que ama al pecador, un pueblo que le da la bienvenida a la gente y que le dice, ven tal y como estás para que juntos caminemos a donde Dios te quiere llevar. Y que tenemos que ser una iglesia que acompañe al pecador, porque el proceso de la santificación es un proceso a largo plazo. A veces nosotros queremos hacer cristianos al vapor. Les reprendemos todos los demonios y ya son unos dechados de virtudes y nunca más van a volver a pecar. Y cuando caen les damos una patada o los miramos con desprecio. No, la iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia, sí, de santidad, pero también balanceado con amor, tolerancia, compasión, paciencia. Y recuerdo las palabras de Gálatas capítulo 6. Ya aterrizo con esto. Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, mientras Dios nos llama a ser una iglesia de santidad, nos llama a ser una iglesia ortodoxa, bíblica, de justicia, también tenemos que ser una iglesia de misericordia, de gracia, de amor, de vitalidad, de gozo, de alegría, de risa, saltar como niños, jugar como niños, ser inocentes como niños, no tomarnos demasiado en serio, sino mantener ese balance que nosotros vemos en Cristo Jesús. Una iglesia profética que sea una señal al mundo, una iglesia bíblica que se fundamente en los valores de la palabra de Dios, y una iglesia de gracia, misericordia, compasión y amor. ¿Qué les parece como una buena receta para León de Judá en el futuro? Amén. Que así sea. Y en esta tarde quiero que tomemos un momentito para recogernos interiormente. Si Dios te ha hablado en esta tarde, siempre nos gusta abrir un espacio para que si alguien quiere entregar su vida a Jesucristo, si Dios te tocó durante el tiempo de adoración hoy, si algo de la palabra del Señor te ha hablado y tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, tú quieres experimentar lo que esa gente en el video ha experimentado, quiero invitarte a levantar tu mano y a invitar a Cristo a entrar a tu vida en esta tarde. ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor en esta tarde? Invitar a Jesús a entrar a su corazón. Si tú no lo has hecho antes, este es un momento precioso para hacerlo. Te invito a pasar aquí al frente amén. Y si ustedes quieren venir, hey, les invito. Esto no es un show, esto no es una exhibición. Siempre me gusta decirle eso a la gente cuando pasa al frente. Esto no es para que nosotros como que estemos mirándolos y como cosa extraña. Esto es un rito como cuando uno se casa, que lo hace públicamente. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Alguien más quiere venir aquí al frente? Alguien más levantó la mano, creo. ¿Y por qué uno hace esto? Porque Dios nos llama a confesar nuestra fe públicamente. Y yo sé que muchas veces nos sentimos incómodos al hacer eso, pero es una manera de uno quebrantar el orgullo personal y hacer seria ese compromiso. Si a alguien más le gustaría pasar al frente, yo quiero invitarle, no pierda el tiempo, pase acá, queremos orar por ti y queremos presentarte al Señor en esta tarde. Amén. Amén. Hay tiempo y hay espacio. Hay tiempo y hay espacio. Y yo quiero decirles que no hay nada más importante que ustedes puedan hacer que invitar a Cristo a entrar a sus corazones. Y si tú lo haces de corazón, el Señor dice que Él entrará
y tendrá intimidad contigo. Y no solamente dice eso, sino que Él dice que yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo te animo a guardar este momento en tu corazón por el resto de tu vida. Y cuando tú llegues a tu casa, y si no tienes Biblia, nosotros nos comprometemos a conseguirte una Biblia. Hay un Nuevo Testamento que queremos regalarte también. Pero escribe el día en que tú recibiste al Señor Jesús. Y recuerda ese día. El diablo va a querer arrancarte la semilla que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. No se lo permitas. Él va a querer decirte, no, eso fue una emoción, eso fue simplemente algo pasajero. No se lo permitas. Lo que tú estás haciendo es algo que te transformará por el resto de tu vida y por la eternidad. Porque tú estás ahora entrando en un pacto con Cristo que te garantiza tu destino eterno también. Y que te garantiza que si tú te vas con el Señor, será con el Señor por toda la eternidad. Y mientras estés aquí en la tierra, te esperan cosas bellas, esa transformación, ese crecimiento del cual estamos hablando. Y el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, porque Él ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Y es lo que yo declaro para ti en el nombre del Señor. Abre tu corazón a Jesús ahora mismo y dile, Señor, entra a mi vida y entra a mi corazón, y yo te recibo y te reconozco como mi Salvador, el Cristo que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día, venciendo la muerte y venciendo el mal y haciéndome hijo de Dios, hija de Dios. Y es lo que tú eres en este momento. Al tú invitar a Jesús a entrar a tu vida y a tu corazón, tú eres una nueva criatura, una nueva creación, con un destino nuevo, un nombre nuevo, y todos tus pecados te son perdonados. Si tus pecados fueren rojos, dice la Biblia, como una granada, como una manzana roja, vendrán a ser blancos como la nieve recién caída. Eso es lo que el Señor hace en tu vida. Invítalo, recíbelo, confiésalo, vívelo y comienza a vivir una vida comprometida en el Señor. Y yo te aseguro que nunca te arrepentirás. Y no solamente te arrepentirás, sino que te gozarás de que hiciste esa decisión. Cristo te invita a una vida dinámica, una vida de gozo, una vida de triunfo, una vida de conquista, una vida de nuevos caminos, nuevos senderos. Y eso es lo que yo declaro para ti en el nombre de Jesús. Y borramos todo pecado, borramos todo reclamo que el diablo quiera tener sobre tu vida, y te declaramos nueva criatura y propiedad del reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Mis hermanos, les bendigo. Hay una oportunidad de que algunos hermanos compartan con ustedes. Podemos invitarlos un momento. Vayan un segundito. Tenemos aquí unos regalitos para ustedes y a ellos les van a hablar. Tomen en serio su fe. Tomen en serio su fe. Ustedes comienzan algo nuevo en esta tarde. Y León de Judá, vamos a hacer una iglesia profética. Vamos a hacer una iglesia de la palabra. Y vamos a hacer una iglesia de victoria, de triunfo, de gozo y de vitalidad en el Señor. Amén y amén. Denle un aplauso a ese Dios poderoso que tenemos.